27. Que la oveja perdida. Un tal Jesús. Mateo 18,12-14. Lucas 15,3-7. En la parábola del pastor y la oveja perdida, Jesús quiso explicar cómo es Dios. Resultó sorprendente que Jesús comparara los sentimientos y la actitud de Dios con los de un pastor. Junto con los publicanos y otros oficios despreciables, usureros, cambistas, los pastores habían llegado a ser en tiempos de Jesús gente de muy mala fama, contados sin discusión entre los pecadores. El pastor de la historia de Jesús tiene 100 ovejas. Para lo acostumbrado en aquel tiempo, resultaba un rebaño de mediana importancia. Entre los beduinos, los rebaños tenían ordinariamente entre 20 y 200 animales, tratándose de ovejas o cabras. Un rebaño de 100 ovejas era cuidado exclusivo de un solo pastor que, por su baja posición económica, no podía permitirse contratar ningún asalariado para ayudarle. En Palestina, los pastores tenían la costumbre de contar su rebaño al atardecer, antes de guardarlo en el redil, para tener la seguridad de no haber perdido ningún animal. En la parábola de la oveja perdida, Jesús comparó a Dios con un pastor. Y en otra ocasión se comparó a sí mismo con un buen pastor. Estas comparaciones tienen varios antecedentes en el Antiguo Testamento. El texto del profeta Ezequiel, 34, 1-31, en el que se anunciaban los tiempos mesiánicos, es la fuente más directa en la que Jesús se inspiró para su comparación. Y tanto impresionó a los discípulos esta imagen, que el pastor con la oveja perdida sobre sus hombros fue, con el pez y los panes, el símbolo más frecuentemente usado en el arte de los primeros cristianos. Se halla la imagen del buen pastor en esculturas, sepulcros, altares y en las paredes de las catacumbas romanas donde los cristianos perseguidos se reunían para orar y celebrar su fe. La importancia y el cuidado de las ovejas en tiempos de Jesús. La importancia y el cuidado de las ovejas en tiempos de Jesús. Aunque no hay información específica en los resultados de búsqueda, podemos analizar la importancia y el cuidado de las ovejas en la época de Jesús a partir de la información disponible sobre la vida y la cultura de la época. Importancia de las ovejas. Fuente de alimento y recursos. Las ovejas eran una fuente fundamental de alimento, carne, leche, lana y recursos, pieles, para la población de la época. Eran animales esenciales para la economía y la supervivencia de las familias. Símbolo de la cultura pastoral. La cultura de la época era principalmente pastoral, con un fuerte vínculo con la naturaleza y el cuidado de los animales. Las ovejas eran un símbolo de la vida rural y de la conexión con la tierra. Valor religioso. Las ovejas tenían un significado religioso importante en el judaísmo. Eran consideradas animales puros y se utilizaban en sacrificios religiosos. Metáfora de la fe. Jesús utilizaba la imagen de las ovejas como metáfora de la fe y de la relación con Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor que cuida de sus ovejas. Cuidado de las ovejas. Pastoreo. Los pastores eran responsables de cuidar de las ovejas, guiándolas a los pastos, protegiéndolas de los depredadores y asegurándose de que tuvieran agua y alimento. Esquila. Las ovejas esquilaban regularmente para obtener su lana. Reproducción. Los pastores cuidaban de la reproducción de las ovejas para asegurar la continuidad del rebaño. Enfermedades. Los pastores debían estar atentos a las enfermedades de las ovejas y proporcionarles atención médica si era necesario. Conclusión. Las ovejas eran animales de gran importancia en la época de Jesús, tanto económica como cultural y religiosamente. El cuidado de las ovejas era una tarea fundamental para los pastores, que debían garantizar su bienestar y su supervivencia. La imagen de la oveja como símbolo de la fe y de la relación con Dios se convirtió en una metáfora central en el mensaje de Jesús, quien se presentó como el buen pastor que cuida de su rebaño. Información adicional. La importancia de las ovejas en la época de Jesús se refleja en la literatura bíblica, especialmente en los Salmos y en los Proverbios. La imagen del buen pastor es un tema recurrente en la teología cristiana, y representa el amor y la protección de Dios por su pueblo. El cuidado de las ovejas es una metáfora que se utiliza para describir la responsabilidad de los líderes y de los pastores espirituales de cuidar de su rebaño. ¿Cómo se relacionaba la importancia de las ovejas con la economía de la época de Jesús? La importancia de las ovejas en la economía de la época de Jesús. Aunque no hay información específica en los resultados de búsqueda,
podemos analizar cómo las ovejas se relacionaban con la economía de la época de Jesús, basándonos en la información general sobre la vida y la cultura de la época. La oveja como recurso económico. Fuente de alimento. La carne de oveja era una fuente importante de proteína en la dieta de la población. La leche de oveja se utilizaba para hacer queso y yogur, productos básicos en la alimentación. Producción de lana. La lana de oveja era un material valioso para la elaboración de ropa, mantas y otros textiles. La lana se podía vender o intercambiar por otros bienes, generando ingresos para las familias. Pieles. Las pieles de oveja se utilizaban para fabricar calzado, bolsas y otros artículos de cuero. Abono. El estiércol de oveja era un excelente fertilizante para los campos, mejorando la productividad agrícola. La oveja como activo económico. Comercio. Las ovejas se podían comprar y vender en los mercados, representando un activo económico importante. Préstamos. Las ovejas se podían utilizar como garantía para préstamos, lo que facilitaba el acceso al crédito para las familias. Heredanzas. Las ovejas se podían heredar, transmitiendo riqueza y seguridad económica a las generaciones futuras. La oveja en la economía pastoral. Pastoreo. La economía de la época se basaba en el pastoreo, y las ovejas eran el principal ganado. Los pastores se dedicaban a cuidar de las ovejas y a obtener beneficios de su crianza. Comercio de lana. La lana de oveja era un producto comercial importante, que se exportaba a otras regiones. Intercambio. Las ovejas se podían intercambiar por otros bienes, como alimentos, herramientas o animales. Conclusión. Las ovejas eran un recurso económico fundamental en la época de Jesús, contribuyendo a la alimentación, la vestimenta, la producción de bienes y la generación de ingresos. Su importancia se extendía a todos los ámbitos de la economía, desde el pastoreo hasta el comercio y la agricultura. Las ovejas eran un activo valioso para las familias y un motor importante para la economía de la época. ¿Qué tipo de dificultades o riesgos enfrentaban los pastores de ovejas en la época de Jesús? Dificultades y riesgos para los pastores de ovejas en la época de Jesús. Aunque no hay información específica en los resultados de búsqueda, podemos analizar las dificultades y riesgos que enfrentaban los pastores de ovejas en la época de Jesús, basándonos en la información general sobre la vida y la cultura de la época. Dificultades y riesgos naturales. Clima extremo. Las condiciones climáticas en la región de Judea podían ser extremas, con veranos calurosos y secos e inviernos fríos y húmedos. Las ovejas podían sufrir de sed, calor excesivo o frío extremo, lo que ponía en riesgo su salud y supervivencia. Predadores. Los lobos, los chacales, los osos y las hienas eran depredadores comunes que amenazaban a las ovejas. Los pastores debían estar vigilantes para proteger a su rebaño de estos animales. Enfermedades. Las ovejas eran susceptibles a diversas enfermedades, como la peste, la fiebre aftosa y la tuberculosis. Los pastores debían estar atentos a los signos de enfermedad y proporcionar atención médica si era necesario. Sequías. Las sequías eran frecuentes en la región, lo que podía afectar la disponibilidad de pastos y agua para las ovejas. Tormentas. Las tormentas de polvo y las fuertes lluvias podían hacer que las ovejas se perdieran o se lesionaran. Dificultades y riesgos sociales. Ladrones. Los ladrones podían robar las ovejas, lo que representaba una gran pérdida económica para los pastores. Conflictos con otros pastores. Los pastores podían entrar en conflicto con otros pastores por el acceso a los pastos o por el control de las rutas de pastoreo. Conflictos con la población local. Los pastores podían tener conflictos con la población local si sus ovejas dañaban los cultivos o si se metían en sus propiedades. Impuestos. Los pastores tenían que pagar impuestos al gobierno romano, lo que podía reducir sus ganancias. Dificultades y riesgos personales. Trabajo arduo. El pastoreo era un trabajo duro y peligroso, que requería largas jornadas de trabajo al aire libre, bajo el sol y la lluvia. Aislamiento. Los pastores a menudo trabajaban solos o con un pequeño grupo de personas, lo que podía generar sentimientos de soledad y aislamiento. Peligros. Los pastores podían sufrir accidentes como caídas, picaduras de insectos o mordeduras de animales. Conclusión. Los pastores de ovejas en la época de Jesús enfrentaban una serie de dificultades y riesgos, tanto naturales como sociales y personales.
Su trabajo era esencial para la economía y la supervivencia de la población, pero también era peligroso y exigente. La imagen del buen pastor en la Biblia refleja la importancia y la dificultad de esta labor. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Por María y José Ignacio López Vigil. Texto ampliado por inteligencia artificial. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl